Audiolibro Multiplicar el éxito con capital psicológico. Mientras duermes. Un podcast de Mental Page. Hay un tipo de éxito que no aparece en titulares, que no se mide en aplausos inmediatos ni en cifras visibles. Es un éxito silencioso, progresivo, casi invisible desde fuera, pero profundamente transformador desde dentro. Es el éxito que no irrumpe de golpe, sino que se va construyendo mientras duermes, mientras caminas, mientras conduces, mientras la mente deja de forzarse y empieza, por fin, a alinearse. Este texto está escrito para ese estado, no para exigirte más, sino para acompañarte, no para empujarte, sino para recordarte algo esencial. El éxito no se persigue solo con esfuerzo externo, sino con una fortaleza interna bien cultivada. A esa fortaleza la llamamos capital psicológico. Desde que el ser humano empezó a reflexionar sobre su destino, ha buscado maneras de prosperar sin romperse. Los estoicos hablaban de dominio interior, los monjes medievales de constancia y esperanza, los exploradores de resiliencia, los grandes líderes silenciosos de confianza. Distintos lenguajes, para una misma intuición. Quien se fortalece por dentro, multiplica sus posibilidades por fuera. El capital psicológico no es magia, no es motivación vacía. Es una combinación entrenable de confianza realista, esperanza activa, resiliencia profunda y una forma de optimismo que no niega la dificultad, pero tampoco se rinde ante ella. Piensa ahora, sin esfuerzo, en tu propia vida. No en lo que falta, sino en lo que ya has atravesado. En las veces que dudaste, y aún así seguiste. En los caminos que se cerraron, y te obligaron a reinventarte. En las capacidades que desarrollaste, sin darte cuenta. Todo eso es capital acumulado. El capital psicológico no se pierde cuando descansas. Al contrario, se consolida. Y ahora, mientras sigues escuchando, algo importante ocurre. No tienes que hacer nada. Tu mente sabe integrar lo que necesita cuando se le da espacio. Respira. El éxito que buscas no está separado de ti. Está creciendo contigo. Ahora. Mucho antes de que habláramos de productividad, rendimiento o liderazgo, el ser humano ya se enfrentaba a la misma cuestión esencial que hoy nos inquieta. ¿Cómo avanzar sin romperse? Las primeras comunidades humanas no sobrevivieron por ser las más fuertes físicamente, sino por desarrollar capacidades internas que les permitieran persistir, adaptarse y cooperar. La confianza en poder afrontar lo desconocido, la esperanza de que el esfuerzo tendría sentido, la resiliencia para levantarse tras la pérdida y una forma primitiva pero poderosa de optimismo. La convicción de que seguir adelante era mejor que rendirse. Sin saberlo, estaban acumulando capital psicológico. Los estoicos no hablaban de éxito como logro externo, sino como coherencia interna. Epicteto insistía en que no controlamos los acontecimientos, pero sí nuestra respuesta. Séneca advertía del desgaste de una mente sometida a la prisa. Marco Aurelio escribía para recordarse que la fortaleza no consistía en dominar el mundo, sino en gobernarse a uno mismo. Siglos después, esa intuición reaparecería en otros lenguajes. En los monasterios medievales, donde la constancia era una forma de victoria. En los navegantes del Renacimiento, que necesitaban esperanza y tolerancia a la incertidumbre, para cruzar océanos sin garantías. El capital psicológico no es motivación pasajera, ni pensamiento positivo ingenuo. Es un conjunto de recursos internos entrenables, que influyen directamente en cómo afrontas desafíos, cómo tomas decisiones y cómo sostienes el esfuerzo a lo largo del tiempo. Está formado por 4 grandes fuerzas que interactúan entre sí. La confianza realista en tu capacidad para aprender y actuar.
La esperanza entendida como capacidad de mantener metas y generar caminos. La resiliencia que permite recuperarte sin endurecerte. Y un optimismo funcional que te ayuda a interpretar la realidad, de manera que favorezca la acción. Vivimos en una cultura que glorifica los resultados visibles y rápidos. Pero la mayoría de los logros que admiramos fueron el resultado de procesos largos, invisibles y psicológicamente exigentes. El capital psicológico actúa como un interés compuesto. Crece poco a poco, casi imperceptiblemente. Pero cuando se acumula, multiplica cualquier esfuerzo. El cerebro humano no fue diseñado para crecer únicamente bajo presión. La idea moderna de que el progreso exige tensión constante es reciente y en muchos aspectos antinatural. Durante miles de años, el aprendizaje profundo ocurrió en ciclos: actividad y reposo, esfuerzo y pausa, atención y abandono consciente, dormir, moverse de forma rítmica, descansar sin culpa. No son interrupciones del crecimiento. Son el terreno donde ese crecimiento se consolida. Durante el sueño, el cerebro reorganiza lo vivido, integra emociones y depura lo irrelevante. Mientras el cuerpo descansa, la mente continúa trabajando de una manera más sabia que cuando intenta forzarse. De igual modo, el movimiento rítmico, caminar, nadar, correr suavemente, reduce el ruido mental y permite que las ideas se asienten sin fricción. El capital psicológico crece especialmente en estos estados porque no necesita vigilancia constante. Se fortalece cuando el sistema nervioso percibe seguridad. Este libro no está escrito para exigirte atención plena, sino para acompañarte en esos momentos donde la mente se vuelve permeable y receptiva. Si observamos con detenimiento a las figuras históricas que lograron transformar su época, encontramos un patrón que se repite. Ninguna de ellas avanzó, sostenida únicamente por el entusiasmo o la fuerza exterior. Lo que la sostuvo fue una arquitectura interna, capaz de resistir el desaliento. Marco Aurelio escribía, para no perderse a sí mismo, en medio del poder. Nelson Mandela cultivó una esperanza lúcida, no ingenua, en condiciones diseñadas para quebrar el espíritu. Marie Curie perseveró durante años sin reconocimiento, guiada por una convicción silenciosa, más fuerte que el rechazo externo. Estas personas no fueron excepcionales por carecer de miedo o duda, sino por no quedar definidas por ellos. Su fortaleza psicológica actuó como un multiplicador silencioso de su talento. La mayoría de las trayectorias no se quiebran por un gran fracaso visible, sino por un desgaste lento e invisible. La autoexigencia constante, la interpretación negativa de los errores y la incapacidad de descansar sin culpa erosionan el capital psicológico día tras día. Cuando este capital se debilita, cualquier obstáculo parece definitivo. El error deja de ser una experiencia y se convierte en identidad. El cansancio se interpreta como incapacidad. Comprender este mecanismo es esencial, porque permite intervenir a tiempo, antes de que el desgaste se convierta en abandono. Multiplicar el éxito no consiste en añadir más presión, sino en reducir la fricción interna. Cuando confías en tu capacidad de adaptación, el miedo pierde fuerza. Cuando mantienes una esperanza flexible, los fracasos no paralizan. Cuando desarrollas resiliencia, el cansancio no se transforma en rendición. El éxito sostenible aparece cuando la mente deja de sabotear el camino y empieza a sostenerlo. Esta transición no es espectacular, pero es profundamente transformadora. La naturaleza no crece con prisa.
Ningún árbol acelera su crecimiento por comparación. Las estaciones no compiten entre sí. El capital psicológico sigue ese mismo principio. Se desarrolla a través de un ritmo propio, adaptativo y respetuoso. Respetar el propio ritmo no significa conformarse. Significa construir una trayectoria que pueda sostenerse en el tiempo, sin romperse. Tal vez ahora estés descansando, conduciendo o en movimiento. Sea cual sea el momento, algo importante ya está ocurriendo. La mente empieza a organizar, sin presión. No necesitas comprender cada idea, ni retener cada palabra. La integración ocurre, incluso cuando no eres consciente de ella. Durante siglos, se separó artificialmente mente y cuerpo. Hoy sabemos que esta división es insostenible. El cuerpo no es un obstáculo para el rendimiento psicológico. Es su principal aliado. Respiración, postura, descanso y movimiento influyen directamente en la claridad mental y la estabilidad emocional cuando el cuerpo se siente seguro. La mente coopera. El capital psicológico vive en esa cooperación silenciosa. La noche ha sido históricamente un espacio de transformación. No por misticismo, sino porque en la quietud la mente deja de defenderse. Las ideas escuchadas antes de dormir no se procesan como órdenes, sino como relatos que se integran de forma profunda. Por eso este texto está pensado para acompañarte en ese umbral entre vigilia y descanso. La esperanza no es una emoción ingenua, sino una estructura cognitiva compleja. Permite sostener metas, rediseñar caminos y mantener el sentido, incluso cuando aparecen bloqueos. Las grandes construcciones humanas nacieron de esta esperanza activa. No negaban la dificultad, pero tampoco renunciaban al horizonte. La resiliencia auténtica no convierte a las personas en duras, sino en flexibles. Permite aprender del golpe, sin quedar definido por él. Quien se endurece se rompe antes. Quien se adapta, continúa. El optimismo que multiplica el éxito no niega la realidad, la interpreta de manera que permita actuar. Cuando un obstáculo se convierte en información, el camino vuelve a abrirse. Antes de liderar proyectos, equipos o relaciones, el ser humano se lidera a sí mismo. Regulación emocional, claridad de sentido y coherencia interna son formas profundas de liderazgo que sostienen cualquier logro externo. Durante gran parte de la historia, el error fue parte natural del aprendizaje. Solo recientemente se ha convertido en motivo de vergüenza. El capital psicológico devuelve al error su función original. Información valiosa para ajustar el camino. Hay un tipo de éxito que no aparece en los currículos, ni en las conversaciones rápidas. No se muestra con cifras, ni se celebra con aplausos. Sin embargo, cuando aparece, se reconoce de inmediato por quien lo vive. Es el momento en el que avanza sin violencia interior, en el que el esfuerzo deja de sentirse como una lucha constante y empieza a percibirse como un movimiento natural. Este éxito silencioso se manifiesta en pequeños signos. Duermes mejor, incluso en épocas exigentes. Tomas decisiones con menos urgencia. Aceptas los errores sin convertirlos en juicios personales. No es euforia, es estabilidad. Y esa estabilidad es uno de los indicadores más fiables de un capital psicológico sólido. A menudo, este tipo de éxito llega después de haber redefinido qué significa ganar. Ya no se trata solo de llegar, sino de cómo llegas, de si puedes sostenerte en el camino, sin romperte por dentro. La integración no es un acto consciente, no ocurre porque lo decidas, ni porque lo comprendas intelectualmente. Ocurre cuando das espacio,
Cuando no fuerzas, cuando permites que las experiencias, las ideas y las emociones encuentren su lugar natural. En este sentido, escuchar, leer o reflexionar, sin un objetivo inmediato, es una forma avanzada de aprendizaje. La mente integra cuando se siente segura. Y esa seguridad no nace del control, sino de la confianza en el proceso. El capital psicológico se consolida en estos momentos invisibles, cuando aparentemente no está pasando nada. Hasta aquí, el camino se ha asentado, no se ha acelerado, se ha afirmado. A partir de ahora, la reflexión se vuelve más amplia, más lenta y más profunda, como cuando un paisaje se abre después de atravesar un sendero estrecho